Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con un invitado que para mí es muy, muy especial, para de que a todos les digo que son especiales, pero en esta ocasión es mucho más, porque fue el primer invitado del podcast, fue alguien con quien inauguré esto y nada, quería darle la bienvenida el día de hoy también a Juan Salgado. Lucho, ¿cómo estás, brother? Bienvenido nuevamente. Hola querido bicho. Em, Hola con toda la gente que escucha y que ha llegado por uno o por otro invitado o invitada al programa y que seguramente se ha quedado, que he visto que has tenido bastantes ya. Sí. He seguido algunos podcasts y la plena buen contenido. Me gusta full lo que haces. Gracias, loco. O sea, quería hablar contigo por, bueno, un cúmulo de cosas que han estado bombardeando mi mente hoy en día. Y Digo, nada, pues también agradecerte por ser el primero en confiar en este proyecto. Creo que, como tú dices, ha habido un crecimiento relativo del podcast. Alguien puede verlo como algo pequeño, pero yo creo que es valorar también tus esfuerzos, ¿no? En una sociedad tan competitiva, como que renunciar a las métricas cuantitativas y pasar un poco a las cualitativas es algo, no sé, que me deja más en paz. No sé qué piensas tú de estas definiciones de éxito que hoy en día tenemos. ujú. O sea, yo creo que, o sea, sí, obviamente una cosa es la respuesta que tienes en cuanto a números, Ujú, visitas, like, lo que sea. Yo, como indicador principal, creo que es dentro de la autoevaluación, el tema de la constancia. ujú, Digo, tú en algún punto decidiste grabar un podcast, me dijiste grabemos, pero luego dijiste voy a grabar otro con otra persona y otro y otro y otro, y así has sumado un ujú, número considerable, pero eso depende de la constancia, porque por más que pudo haber sido una buena idea, em, y ya le hiciste una vez, dijiste, bueno, ya, pero la próxima semana ya me dio pereza, o ya no quise, o ya lo dejé ahí. sí, man. ¿Y qué nos pasa? Y a los seres humanos nos pasa con todo. A mí Ujú, personalmente me ha pasado con la plena de ideas que hubiesen sido muy lindas, ujú, si yo hubiese sido constante en su ujú, momento. Y creo que esta parte de la disciplina ujú. es dentro de la evaluación que haces muchísimo más importante. Obviamente que sí, luego las vistas o cosas te pueden dejar hasta dinero y vivir de esto, lo que sea, pero la satisfacción personal Ujú. creo que es lo Es importante. que al final eso sería como la consecuencia de la idea principal que tú dices que Ujú. tienes, ¿no? O sea, de materializar una idea, pero no con el objetivo de, chuta, quiero vivir esto, quiero el reconocimiento, sino como tú dices, de una satisfacción personal. Y ahí lo que venga, el éxito, el reconocimiento, el dinero, ya debería ser simplemente el resultado o algo por añadidura. Y es que llega a pasar porque Ujú. hay gente que no lo logra, ¿no? Claro. ¿Y cómo has lidiado tú, por ejemplo, quizá esa frustración o ese verso era de haberlo hecho? ¿Cómo sobrellevas eso para quizá en una próxima instancia no caer en el mismo círculo vicioso de procrastinar una idea hasta el punto de que quizá alguien más ya la hizo, ¿no? Ujú. O sea, la primera no es que me pasó la primera que aprendí. O sea, Sí, suele pasar. tuve una buena idea, la dejé ahí, alguien más lo hizo y dije, Ujú, hubiese sido bueno que lo haga". Lo dije, bueno, ya. Luego en el mes tuve otra idea, tampoco la hice. O sea, no es como que a la primera dije, ah, ya, aprendí y ahora tengo la ujú, receta. claro. Para nada. Sí creo que es un tema de esfuerzo, verás. Y no pasa solo por decir, le voy a poner ganas Ujú, y ya le pones ganas. O sea, te digo esto primero como mi experiencia personal, pero ujú, también como psicólogo. Y hay un símil que a mí me gusta usar mucho, que es el tema del gimnasio. Yo no soy musculoso para nada, ¿no? Pero si tú quieres ganar masa muscular, sabes que yendo al gimnasio el primer día no lo vas a conseguir. O sea, claro. el primer día es el principio de algo que te va a durar un buen tiempo, pero es justamente el primer paso necesario. Ujú, Luego tienes el segundo, el tercero, el cuarto y así hasta que tú te sientas contento con el resultado y ujú, dices, bueno, sí, ahora tengo la masa muscular que quería. ujú, Y con el tema de las ideas y la ejecución o la disciplina me pasa así a mí. Y también yo lo quiero ver así, como un tema de entrenamiento. ujú, De que quizá un día, lo que te decía, me puede dar pereza, un día um, no, no tengo tan claro la meta con respecto a cómo fue en su principio, ujú, va mutando un poquito, pero yo sé que tengo el deseo, sé por qué empecé y sé que quiero continuar. ujú. Ya luego si va a salir mal, que salga mal porque esto estaba destinado o porque no es el momento o lo que sea. Pero intentarlo, 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 O intentarlo. sea, que no quede en tus manos el no haberlo intentado al menos. Y yo creo Exacto. que también hay algo muy importante que tú dijiste, volviendo al punto o empezando por el punto esto de la psicología.
que también es necesario muchas veces respondernos ciertas preguntas para algo, ¿no? O sea, Ujú, tener como que lo que tú dijiste, claro el objetivo, el por qué lo quiero hacer, porque hay mucha gente que y me ha pasado también a título personal, puedo decirte que empiezas algo y a priori no sabes por qué lo estás haciendo. ujú, O esos por qué, pues para qué no tienen una base fuerte, si no es, chuta, es que quisiera que, por ejemplo, que me reconozcan, que me vean, quiero fama, quiero dinero, quiero esto. ujú. Entonces como que la base es no es tan fuerte que quizá por eso no lo llevas a materializar tanto, ¿no? O sea, creo que hoy en día el éxito se mide en métricas de reconocimiento y dinero y esa satisfacción como que pasa a un segundo plano, ¿no? O sea, sentirte bien con lo que haces. Sí, y creo que también algo que me pasa con los proyectos o que me ha pasado en su momento es que yo tengo el sí muy fácil cuando me dicen así como, Juan Lucho, iniciemos esto. Y yo digo, ya de una, sí. Pero a los 2 días alguien más me dice, Juan Lucho, iniciemos el otro por acá. Y yo digo, ya, ya de una. Y luego cuando te das cuenta, en la agenda tienes tantas cosas que mm, o vas a cumplir mal o de plano no vas a cumplir. Ujú, Entonces ahí tienes que hacer una discriminación ujú. que, o sea, en un sentido no peyorativo de la Sí. palabra, una discriminación así de, bueno, priorizar Ujú, cosas, también mi tiempo personal, ujú, temas de lo que sea, pero, pero sí, sí, o sea, va por ahí también ujú. como aprender a que hay muchas ideas que son buenas, pero no todas se pueden trabajar al mismo Exacto. tiempo. Ujú, Justo la semana pasada leí una frase que me gustó full de Séneca, un filósofo ujú. así griego. El estoicismo. Ujú. Ujú, Y el man tiene una frase, o tuvo, que dice, no hay viento favorable para el barco que no sabe dónde va. ok. Y es verdad, o sea, Ujú, ¿cómo ujú, puedes saber si el viento está a tu favor si tú no sabes cuál es la dirección que ujú, estás tomando o por qué estás tomando esa dirección? ujú. Completamente Y, cierto. y, y ahí también entra lo que tú, o sea, como que complementar también el hecho de que una idea buena no sirve de nada si no la sabes ejecutar también. O sea, Ujú, hay personas que quizá tienen ideas, entre comillas, porque al final yo creo que una idea, ya digo, no sirve de mucho si no es llevada a cabo o al menos ejecutada a medida de lo posible, ¿no? Entonces hay gente que tiene ideas como que tú la ves y te plantea la idea y no está tan bien planificado, ejecutado, pero el dato que lo llevan a materializar, si es un buen ejecutador de ideas, ajá, puede crear algo, hijo de puta, que digas, mierda, era de participar en ese proyecto, claro. y viceversa, no sé, si tienes una buena idea, pero no la sabes ejecutar, creo que de ahí viene esto del trabajo en equipo, y me resonó algo que dijiste con esto de las ideas y todo eso. ¿Tú crees que, o defiendes esto del materialismo histórico como el hecho de que las condiciones materiales definen las condiciones de vida de una persona? O sea, Las condiciones materiales en gran medida, sí. ujú, No creo que sean lo único. Entiendo, pues quizá el tema de el marxismo, cómo lo ve, quizá ujú. hasta cierto punto, bueno, no he leído marxismo en algún tiempo, así que disculparán. eh, Pero, pero sí, entiendo que es en gran medida un indicador de también hasta qué punto la sociedad te permite aspirar a algo o no. Ujú, Em, lo que sí es que también hay otros condicionantes en el mundo. ujú, El lenguaje, que no es material, ujú, em, la cultura, que no siempre es material. O sea, los rasgos culturales pueden ser materiales algunos, otros no pueden ser materiales, pueden ser, yo qué sé, rasgos hasta como de sociedad. Hay sociedades que son más abiertas, otras que claro. son más tímidas, unas que son más coloridas, más Ujú, alegres, otras que son más parcas, más serias. Es decir, hay condiciones materiales puntuales, o sea, tangibles, ujú, que condicionan tu vida, pero también hay otras que tienen que ver con tu interrelación, ujú, que también, tú cuando naces eres arrojado en un mundo que ya existe. ujú. Tú floras en algo que pues ya estaba Ya construido, ¿no? estaba predeterminado para ti. Entonces de ahí hay muchas cosas que te van a ir marcando. Pero, y desde tu punto de vista, o sea, entonces primero va, digamos, las condiciones materiales antes de los pensamientos o las ideologías. O sea, ¿qué quiero decir con eso? O sea, que Ujú, tus ideas o tus ideologías se generan en torno a una condición, una estructura material ya preestablecida. O sea, por ejemplo, no es lo mismo las ideas que tenga una persona nacida en China ujú, que otra nacida en Japón, que ujú. pese a que son un contexto asiático, son las condiciones materiales muy diferentes para que diferentes tipos de ideas se desarrollen. Sí, o sea,
A ver, los seres humanos seguimos siendo los seres humanos. Ujú, Digo, el que vayamos a construir una casa porque necesitamos un lugar con el cual protegernos de la lluvia o del sol, o sea, lo vamos a hacer, ¿me ujú. entiendes? Pero es la idea de casa o la idea de cómo construir, obviamente va a estar influenciada Con el contexto. por dónde nací Claro. yo, dónde estuve yo, Ajá. o sea, em, una de las constantes en en las culturas, se me va el término, supongo que milenarias, es el tema de las pirámides, ¿no es cierto? Ujú, En Egipto había pirámides, en Centroamérica había pirámides, en Sudamérica pirámides. Y es como, y las teorías de, no, es que los alienígenas y que no sé qué. No, para mí no es nada de eso, sino que simplemente la humanidad en ese punto de la historia necesitaba. quizá, no sé, reflejaba algo, quizá Ujú, construía sus propias montañas o de ujú, verdad eran mecanismos para vincularse con alguna deidad. ujú, eh, el hecho de que en Egipto hayan sido tumbas, por ejemplo, o sea, todo, o sea, si bien hoy lo vemos parecido, o sea, la figura geométrica como tal visualmente ujú, es algo muy parecido, tiene que ver con que somos humanos y los ujú, humanos vamos a hacer cosas de humanos, ujú. que también somos animales, vamos a hacer cosas de humanos, pero pues según el momento Exacto. de la historia en el que estamos viviendo O sea, también. lo que demanda el contexto. Justo Ujú, escuchaba un análisis full bacán de un man que decía que los podcasts hoy en día están de moda no porque el podcast sea lo chévere, sino porque la sociedad tan hiperproductiva de hoy en día, que van al trabajo, que todo esto, entonces demandó un producto así, y por la calidad de audio, por los micrófonos y todo eso, entonces como que la gente está tan apurada hoy en día que no se tiene la capacidad por esta hiperproductividad de sentarse a consumir un video de 1 hora. Entonces vas en ujú, el carro, pones un podcast y a la final es lo mismo, ¿no? ujú, Entonces, como que tú dices, las condiciones materiales sí demandan ciertas cosas para la creación posterior o materialización de ciertas ideas. ujú. Eso es full bacán, loco. Y lo que dijiste del lenguaje, ¿qué opinas tú como un amante del psicoanálisis del lenguaje, loco? Porque también el lenguaje crea realidades, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú del lenguaje como un mecanismo de comunicación dentro de nuestra sociedad? Entre otras razones, creo que justamente por esa concepción que tengo desde el psicoanálisis, que no soy psicoanalista por si acaso, pero me gusta Ujú, sí. leerlo y enterarme y aprender. em, lo que, lo que para mí es un indicador de por qué el lenguaje inclusivo tiene mucho sentido y tiene razón de ser. Porque partiendo más allá de que se ha dicho varias veces en diversos medios que lo que no se nombra no existe, Ujú, también tiene que ver con el tema de cómo configuras una realidad para las personas en general según cómo le da significado a lo que está pasando fuera de nuestro cuerpo. O sea, ujú, la realidad sigue pasando, sea que nos movamos, sea que no nos movamos, que nos encerramos en el cuarto, que salimos al mundo. La realidad sigue fluyendo, el tiempo pasa ujú, y en el camino nosotros, o sea, para entender justamente todo esto que está pasando, necesitamos nombrar las cosas para claro. no morirnos de la angustia de que no entiendo nada de lo que está pasando en este mundo. Ujú, Entonces, si hoy en este momento se me arroja en esta habitación, yo tengo que saber que esta es una mesa y que puedo calificarla como mesa y que puedo calificar esto como micrófono, esto como vaso, eso como cámara. Y entonces digo, sí, estoy en un lugar que puedo reconocer y en el ujú, cual yo también me puedo ujú, reconocer. Pero si nunca hubiese visto un artefacto como el micrófono, por ejemplo, o nunca hubiese concebido lo que es una mesa, para qué se puede utilizar, para mí sería como una serie de estímulos que no puedo comprender, que me alteran, me angustian y simplemente no encuentro nunca una relación con la realidad. ujú, Nunca me voy a relacionar con la realidad. Lo que pasa con el lenguaje inclusivo es que está diciendo, hey, el lenguaje se ha configurado, ujú, hemos nacido ya con este lenguaje, todo bien. Pero así como el lenguaje ha mutado en algún momento para no decir usted, sino usted, o de vuestra merced, sino de vuestra merced es lo que ha ido mutando usted, usted y ujú, hoy es usted. Em, de ella, por ejemplo, hoy decimos de ella, en ujú, algún punto solo se escribía de ella, ujú, seguido. O sea, si el lenguaje ha mutado, como muta todo en el ujú, universo, pues hagamos nosotros también esto conscientemente, esta mutación consciente ujú, del lenguaje,
para que más personas puedan comprender la realidad de en dónde han sido arrojadas durante su existencia en este Ujú. mundo. Así de simple. Y a la final lo que tú dices, o sea, como el lenguaje construye y crea realidades, creo que era Lacan que decía que nuestro lenguaje nos está instituido en el otro, es decir, que a través, y el lenguaje ya está. Nosotros venimos a simplemente darle un sentido a los objetos que en su momento para nosotros son abstractos, pero en un momento ya tienen un nombre, Ujú, y es como esta frase, la palabra mata la cosa, ¿no? ajá. Que ya a la final ya la estás normando, ya la estás verbalizando, y lo que dices, yo comparto mucho de que a la final, esa transformación del lenguaje te permite también no sentir esa angustia y ver, interpretar o llegar a un entendimiento del mundo en el que vivimos, ¿no? Porque yo siento que el ser humano busca patrones donde no los hay para verse identificado y precisamente no tener ese sentimiento de vacío, de verso dónde estoy o no entiendo lo que está pasando. Ahora te cuento a mí una cosa que me angustia y es muy simple del lenguaje, del inglés. Ok, En el español, nosotros tenemos la diferencia entre el te quiero y el te amo. ok, En inglés, yo no puedo encontrar la diferencia entre te quiero claro, y te amo. Entonces, ¿cómo le digo a alguien te quiero? Sintiendo, porque uno que habla español sabe la diferencia entre entre te te quiero quiere. y te amo. Uno que habla español en Latinoamérica, porque en España no sé si usarán de la misma Ajá, manera. Entonces, ¿cachas? De ese tipo de diferencias. ujú, Y me angustia, si yo en inglés me pongo a hablar con alguien y le quiero decir te quiero, pero si le digo I love you, es como, siento que va a ser muy fuerte el I love ajá, you, pero yo solo le quiero decir que le quiero. Y no tengo, no, simplemente ok, no tengo, entonces eso me angustia. No ok, tengo una respuesta ujú, capaz. Hay una respuesta simple ahí al otro lado de la pantalla que alguien va a escribir en un comentario y va a decir, Juan Lucho, no seas tonto, se dice así. Puede ser, pero yo no he encontrado claro, pero no una está manera de instituido calmar. dentro de tu Ajá, lenguaje y no puedes verbalizarlo y por eso, no puedes canalizar esa emoción, al menos dentro del inglés. exacto. Claro, entonces, sí, qué gara. Oye, y eso es full chévere porque, yo siento que cuando el lenguaje es limitado, pasa eso. De hecho, hace un montón de tiempo vi un video donde decían que la cultura árabe era la más violenta del mundo, una de las más violentas, y que paradójicamente no sé, existe una correlación, pero es chistoso lo que te voy a decir, pero tienen el lenguaje también más limitado del mundo. Entonces, ahí hay una frase que dice que la violencia se acabó, entre comillas, cuando alguien en vez de, o la civilización, perdón, surgió cuando alguien en vez de usar un golpe utilizó un insulto, porque a la final estás sacando esa emoción, canalizándola de otra manera y ya no recurres a la violencia. Entonces, lo que tú dices también, el verbalizar nuestras emociones y nuestros sentimientos y como tener, o sea, entre más amplio sea tu lenguaje, yo digo que es como unas piecitas de Lego que tienes, más opciones de construir lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y cuando no tienes, genera chuta, quiero verbalizarlo y no puedo. ¿Cómo cultivar este enriquecimiento del lenguaje para no quedarnos quizá en la superficie, ¿no? Bueno, yo sí quisiera primero decir que no sé cuáles serían los indicadores de los que el documental que me dijiste que has Ajá. visto, porque no sé si Ujú, realmente una cultura sea más violenta que otra ujú. como Por porque el sí. lenguaje, claro. O sea, O sea, seguramente hay seguramente hay una indicadores. correlación que no recuerdo y debe haber algo que te explique y vos me digas, ah, el David me dijo Sí, esto por sí, esto, ¿no? Pero porque, es interesante, ajá, ¿no? Ajá. pero, pero, a ver, algo de lo que estabas diciendo sobre el tema de cómo las palabras Verbaliza. en algún momento costaron la expresión física, es Ujú, decir, la violencia ujú. física. Es algo que yo creo también fielmente y es, por ejemplo, una de las razones por las que también, si hablaríamos de libre porte de armas, una de las razones por las que yo estoy en contra del libre porte de armas. Te digo, ¿por qué? Porque tú dices, ¿no es cierto? La guerra terminó cuando empezó el insulto. O sea, Ujú. es como una manera reduccionista, Exacto, nos sí, ayuda a sí. entender. Nos ayuda a Ajá. entender. Y claro, sí. O sea, si tú y yo, bueno, tú y yo no creo que nos peleemos, pero, Por o si no sé, llegara a pasar, o no lo sé, dime. Pero, para que se acabe el podcast pero aquí. si dos personas que no se conocen para nada se Ujú, encuentran, yo que sé, tienen un accidente de tránsito, ujú. ya, se chocan en la calle, em, seguramente ambas personas se alteran, ambas personas se enojan y lo que quieras. Ahora, ese enojo se lo van a comunicar, ¿no? Entonces empieza el insulto, el hijo de tal, no, vos que te metiste, vos que ni sé cuánto. Y la escalada de violencia puede llegar hasta ahí, como hasta el insulto, ¿no? Ya, quizá.
Si es que esas personas son más violentas, dicen ya recurren a puñetes o lo que sea. Ya. Em, Cosa que ni ese nivel de violencia es deseable. Pero si una persona saca un, un cuchillo ujú, y la otra saca un bate, y la otra dice, ah, tienes un bate, ah, entonces yo ahora sí yo saco mi machete. Ah, tienes machete, entonces ahora yo saco mi revólver. Y eso es algo que va escalando, escalando, ujú, escalando. Esa es la escalada. Eso es ujú, como en un, de nuevo, en un nivel muy simple, pero para entender. Entonces, si yo tengo mi pistola y vos tienes tu pistola, nos disparamos ambos y nos morimos ambos, o te mueres vos o me muero yo. ujú, Pero lo que pudo haber sido chocamos, nos alteramos, es una serie de insultos, lo que quieras, pero luego la situación nos obliga a dialogar porque tenemos que resolver un problema, lo resolvemos dialogando o con algún agente de tránsito, lo que sea, pero se resuelve, ujú, ¿entiendes? ujú, En cambio, la otra manera también es una resolución, se resuelve, pero te mato. Y obviamente no todas las personas que tengan armas en todos los agentes de tránsito van a terminar matando a alguien, pero es una probabilidad mucho más claro. alta que si simplemente Ujú. no portamos armas. Totalmente. Ujú. Claro, y lo que dices, o sea, es importante, quizá como tú dices, muy reduccionista, pero es para ejemplificar la importancia de Ajá, que tenemos del lenguaje, que muchas veces no las vemos. Y otra cosa que me parece interesante del lenguaje es la manera en la que tendemos a categorizar todo, porque el hecho de generar ciertas categorías de lo que sea, ya te obliga también a diferenciarte. Por ejemplo, he escuchado un análisis también muy interesante de la categoría raza. O sea, la categoría raza es muy reduccionista también porque al final, si somos honestos, si vienen alienígenas, nosotros vamos a ser una raza humana en claro, general, claro. independientemente de las características físicas. Entonces, Ujú, la categoría raza de decir, por ejemplo, de una manera no peyorativa, sino el negro, el árabe, el musulmán, el chino, el sudaca, todo lo que sea. O sea, estoy utilizando términos peyorativos, pero es para que se entienda. ujú. Entonces, da un muy amplio ejemplo o la manera en la que nosotros entendemos el mundo, ¿no? O sea, a la final necesitamos esas categorías para diferenciarnos de los otros y no vernos inmiscuidos dentro de otra categoría a la que no queramos pertenecer también. Sí, justo cuando te decía hace un rato de la discriminación, no sé si esto hablamos la primera vez en el podcast o hemos hablado fuera, pero siento que también lo he conversado contigo y tiene que ver con que la discriminación no, o sea, se tiene que dar, obviamente no de una manera negativa, Ujú, sino discriminar como diferenciar. ujú, Pero, ¿por qué? De nuevo, un ejemplo tonto, pero si tú vas a una tienda de hamburguesas y te pasan el menú de hamburguesas, tú sabes que hay una mexicana, que si es mexicana quizá tenga picante, que por ujú, otros lo que sea, que hay una española que quizá tenga tortilla española de huevo, que, o sea, ¿me ujú, entiendes? Como que sabes que hay categorías, está la argentina, está la ni sé ujú. qué, la ni sé cómo, entonces tú necesitas como el Es, bagaje previo claro. para decir, ah, esta categoría, esta pertenece a esta categoría, entonces por lo tanto me gusta más o me gusta Ujú, menos, ya. Obviamente las personas no somos hamburguesas y no es que me gustas más o me gustas menos, seguimos siendo personas. ujú, El tema está en que, de nuevo, para entender la realidad, con la serie de estímulos, la ujú, lluvia de estímulos que tenemos todo el día, todos los días, abstraemos esa realidad según los conceptos que hemos aprendido. ujú, Ahora, son necesarias las categorías. Lo importante es que esas categorías no signifiquen eh, una razón de ser de la desigualdad ujú, o de la injusticia social. ujú, Es decir, eh, sí, yo puedo tener tal color de piel y eso me ubica en la categoría de personas con este color de piel o con este tono, porque ujú. hasta los mestizos no somos un solo color distinto, ¿cachas? Ajá, Y entonces ya, yo tengo mi pantone si quieres, ajá. pero, y esa categoría Ujú, no sé si sea relevante en algún punto, pero sí sé que es la categoría latinoamericano. ujú, Y la categoría latinoamericano me puede a mí dar un paraguas de cosas que significa ser latinoamericano. claro. Y ahora que eso en Italia alguien lo quiera convertir en una razón de la injusticia, eso es un problema. Ujú, Pero de ahí la categoría en un principio no tiene por qué ser un problema, ujú, porque es algo que a mí me agrupa y ujú. también me da un sentido de pertenencia con algo. Ujú. O sea, exacto, es que las categorías no son el problema, sino la manera en representar esas categorías. O sea, como tú dijiste, el hecho de que, por ejemplo, en su momento, en la antigüedad,
el ser negro era sinónimo de ser esclavo o un ser inferior. O el hecho de ser suco, alto, los arios eran Ujú, supuestamente la raza superior. La categorización no tiene nada que ver con el entendimiento que se le está dando a esa categoría o el valor intrínseco quizá que tú le quieres dar a eso, ¿no? ujú, Porque al final lo que tú te estás dando dentro de una categoría puede ser también un valor subjetivo. Yo creo que ahí lo importante de ampliar los entendimientos del lenguaje, de las culturas, de los lugares, qué querían decir. Por eso muchas veces en el psicoanálisis me encanta esto cuando dicen, por ejemplo, me sentía decepcionado de ella. Ok, ¿qué quieres decir con decepcionado? ujú, Calas, porque la palabra decepción para ti puede ser una cosa y para mí otra, ¿no? El significado y el significante. ujú. Entonces, entender eso es interesante para entender el mundo de esa persona también, del mundo individual. Ajá. Sí, quizá un conflicto que yo tuve en un momento con el cómo cada palabra puede significar tantas cosas según Sí, quién lo escuche o quién la escuche o la pronuncie, es el tema de no caer tampoco en sobreanalizar las cosas. Em, Te digo porque a mí me pasó. fuera de un contexto terapéutico. Sí, sí, no, fuera Ok, de contexto. sí, Claro, no, no, sí. no como psicólogo. Como psicólogo es mi trabajo es analizar Claro, sí, estas no, dudas. sí, sí. Pero Pero por solo ejemplo, una pausita ahí. claro, Pero claro. ¿no crees que es gajes del oficio también? O sea, ya que es como que tu don y tu maldición a la final. O sea, que a veces es inevitable el analizar algo por más que no quieras. O sea, es como Ah, que, sí, sí. o sea, ya tiendes a, o Yo a sea, veces estoy con, yo qué sé, con una pareja, sí, ujú, que son novios, novias, pero son panas y ujú, salimos. Y de ley veo así como un circuito de comunicación que ya tienen establecido para la pareja, que les funciona y les va bien, pero yo por dentro estoy diciendo como, no te conviene, amigo. segura, Sí, sí, ¿qué pasa? Es que no, pero no digo pasa. nada, ley, Sí, no, de no, ley. No, ahí te convertirías en este man de como Enchufe TV del terapeuta cizañoso. no, claro. Ya, sí, de ley. Creo que son cositas que tú te quedas y Claro. dices, verso. Pero no, en eso no, ni me meto, no me conviene, no me Ujú. interesa. No, pero el punto que es que a veces es inevitable dejar Sí, sí. de lado ese mandil de Ujú. psicólogo. A veces ya No, está ahí. yo lo que decía Ujú, con sobreanalizar o con no sobreanalizar, iba por el tema de cuando le damos mucha vuelta, demasiada vuelta a una palabra o a un hecho, ujú, y justamente, o sea, digo ya, está bien sacar un entendimiento de algo, de una situación, o sea, un aprendizaje, ¿no? Sacas algo, dices, me pasó esto o me dijeron esto, voy a convertirlo en tal experiencia para mi vida. Pero el sobreanalizar puede convertirse en un empantanarse ujú. y, Ok. y quedarse en ese pantano de la situación y en la arena movediza y mientras más te mueves solo para analizarlo y Ujú, para analizarlo y para ujú. analizarlo y eso sí se puede convertir en un conflicto, ¿no? Obviamente. Sí, total, Obviamente. pero es más un conflicto interno, ¿no? O sea, contigo. Claro, claro. Sí, Sí, sí. sí, sí. Y justo ayer una amiga me escribió. Bueno, no un amigo, una persona que le gustó el trabajo que hago y todo eso, Ujú. me decía como que no es eh, como que gajes del oficio el hecho de sobreanalizar todo el tiempo, incluso a uno mismo. Y digo, sí, pero tienes que intentar desconectar de ese sobreanalizar las cosas porque es cansón. O sea, te puedes llegar, a mí me ha pasado que me llego a cansar y me genera mucha ansiedad el hecho de... ¿Qué es cansar para ti? Ya, no, no. Sí, me Pero, cansa, de hecho, me ¿sabes? cansa. Es como, un rato está bien, Ajá. pero luego, ya, loco, solo, Ajá, y por ya, ejemplo, me pasa con mi pareja actual, o sea, es como que ella me ya. dice, pero ya me estás... Digo, no, tú eres mi pareja, estoy analizando, más bien contigo vivo esa relación Claro. irracional que Ujú, muchas veces yo en terapia atiendo, ujú, pero precisamente porque no soy tu psicólogo y si necesito ayuda para sobrellevar mi relación, ujú. y ahí era el psicólogo, pero, o sea, Exacto. contigo es conexión o relación, vínculo, pareja y ya está, pero ya con el paciente es otra nota, pero sí me pasa eso que a veces tendía a sobreanalizar todo el tiempo y me generaba esa un poco de ansiedad, porque ahí entrando en otro terreno, no sé si te ha pasado que esa visión psicológica y entendiendo la evolución del ser humano instituido en un lenguaje y un mundo material, como que te desilusiona un poco a priori. ¿Qué quiero decir? Que, como dices, es necesario estas etapas de la humanidad dentro del conflicto, el caos, O sea, y dices, verso. sí, justo una pregunta como la que tú haces, que Ujú, es full buena para quedarse pensando así y viendo el cielo.
em, y conversando unas 3 o 40 horas. Me ha llevado a mí a pensar, por ejemplo, en si me gusta vivir la época en la que vivo, o si, como dices tú, eh, en un momento, en un lugar, o Ujú. si hubiese querido nacer en otra época de la historia. Siento que no me hubiese gustado nacer en ninguna época anterior. Yo en el colegio pensaba que me hubiese gustado nacer en la época medieval porque me gustaba la historia de los castillos Ok. y los caballeros y las guerras y Ujú, decía, ah, la cruzada, qué loco. ujú. Pero, chucha, perdón. Pero No, cuando, cuando, cuando vi que no había baños, o sea, sanitarios, así con agua, dije, loco, o sea, no, no puede ser. Yo lo que siento es que, obviamente, en condiciones salubres, de alimentación, este mundo carece bastante, sobre todo por el tema de injusticia social, pero en las condiciones que tendríamos para garantizar dignidad para todo el mundo, yo creo que estamos, pero plenamente, no sé si armados o armadas para, para responder a las necesidades, por lo menos a las necesidades, ya te digo, que permitan vivir a las personas con dignidad. Ujú, Creo que es una época en la que tenemos la tecnología, el ujú, conocimiento, la medicina, el cuidado. El tema está en que hay ideas que no se terminan de difundir o no terminan de aterrizar, ujú, porque también la gente es conservadora y el ser humano tiene esta condición conservadora que es medio extraño ujú, que exista, y no permite pues, que todo el mundo pueda decir, yo me siento a gusto con la etapa ujú, del mundo que ujú, me tocó vivir. ujú, Y qué mejor que no quisiera que sea así, que para todos haya esa sensación de me gusta ujú, vivir o me gusta la etapa del mundo que me tocó vivir. ujú. De hecho, estoy leyendo un libro del doctor Mario Alonso Puig, es en español, es un libro full interesante, se llama Resetea tu mente, no es libro de autoayuda ni nada de eso, más bien es un entendimiento profundo de lo que, cómo funciona tanto la parte, digamos, o sea, él lo pone un ejemplo quizá no tan agradable para los seres humanos del software y el hardware, ¿ya? El Ujú, software es lo que está instalado, los procesos mentales, ujú, creencias y todo eso, ¿no es cierto? El hardware y la parte física, anatómica del cerebro. Entonces, él dice que cuando no hay un entendimiento tanto de ambas partes, por eso se dan los problemas que hay en el mundo. Por ejemplo, mencionabas esta parte de los conservadores. De hecho, hay una parte lógica que es del hemisferio izquierdo que tiende a no salir de su zona de confort porque es más racional y analiza todo. Dice, no, pucha, eso es desconocido, mejor quedémonos de aquí. Entonces, quizá haya personas que tienen más arraigada esta parte racional y hay esos temores al cambio y ahí surge la conservación de ciertas cosas dentro de la cultura, ¿no? En cambio, el hemisferio del derecho es como el meme de Lazo, así, ya que chucho, o sea, ir irracionalmente a eso. Sin embargo, también siento que el entendimiento de eso nos ayuda a comprendernos a nosotros y también comprender ciertos patrones de conducta y comportamiento de otras personas, ¿no? Pero también hay que ver esto de lo que tú dices, la injusticia social, la desigualdad y todo eso. O sea, verás, eh, yo creo en Ujú, transformar la realidad. Y transformar implica cuestiones materiales como no, también como ideas, como ujú, pensamientos, como revolucionar tu cabeza y luego si quieres revolucionar la casa. Em, Obviamente, digo, todo tiene sus niveles, ¿no? Habíamos conversado de que esto es una mesa y hay una convención social de que esto es una mesa y que hay distintas formas de mesa, pero siguen siendo mesa. ujú, Ya, ¿no es cierto? ujú, Pero no creo que alguien llegue un día, o no creo que todos podamos y todas hacernos a la idea de que alguien le pone una pata de la mesa, le pone sobre la mesa o dos sobre la mesa y dos abajo y dice, esto también es una mesa. Y creo que sería eso, ujú. sería un poco más como Claro. difícil de digerir. Sería como, no sé si Ujú, estoy de acuerdo contigo, quizá, o sea, ujú, obviamente transformar, no sé si tiene su código, sus leyes, pero tiene su propio ritmo, la ujú, transformación, ujú. todo tipo de transformación. Tiene su propio ritmo. A lo que yo voy es que transformar no es una condición netamente humana, sino es animal. Es decir, las especies animales Ok, transforman su entorno,
ya sea para garantizarse alimento, para garantizarse refugio, pero transforman su entorno. Y justamente la evolución es un ejemplo de transformación. Es decir, si una especie de pájaro en tal lugar aprendió a comer tales bayas, pero como de esa misma especie otro grupo se fue más al sur y en el sur ujú, no hay esas bayas, aprendió a comer otra cosa, se transformó a sí misma ujú, a través de su entorno, pero también ambos transforman su entorno para luego asegurarse de comer esas bayas. Es ujú. decir, donde hay esas vallas, entonces habrá una manera de comer que será picoteando, otra que será, no sé, o rascando Ok. con las alas del suelo. Ajá. Es decir, habrá una diversidad de Ujú, maneras, pero transformas, te transforma la realidad, tú vuelves a transformar, y así es ujú, una comunicación ujú, constante con la realidad de ujú, me das, te doy". Lo que yo siento que pasa con la humanidad es que hay personas que consiguen un lugar seguro, que no por lugar seguro me refiero a necesariamente condiciones económicas o materiales, ya que ujú. estábamos hablando del tema. No necesariamente condiciones materiales satisfactorias. A veces pueden ser solo ideas. Y, Ok, Simón. y las ideas pueden incluso privar más de movimiento que las condiciones insatisfactorias. Ujú, Porque yo te entiendo que me digas, eh, yo qué sé, a un banquero no está interesado en cambiar la realidad porque está satisfecho con su realidad, porque pues tendrá el dinero que ujú, debe tener, tendrá la alimentación que quiere tener cuando quiera, o sea, es decir, ujú, está cubierto sus necesidades y no sus necesidades, sino hasta sus caprichos. ujú, Pero a mí lo que más me sorprende es que gran parte de este deseo de conservar o de no perder o del ujú, miedo al cambio está en personas que realmente no tienen garantizadas sus caprichos ni mucho menos sus necesidades en lo material, ujú, pero están como atadas a ideas que simplemente son lo contrario a cualquier tipo de movimiento. ujú, Y el movimiento es vida, o sea, si simplemente de verdad nos dedicáramos a conversar, a conservar, perdón, em, la humanidad se convertiría en el agua del estanque y punto. ujú, O sea, como ya llegamos aquí, ya hicimos esto, aquí nos quedamos y ujú, aquí nos morimos. ujú, Y yo siento que pocas cosas son tan humanas y animales a la vez como transformar la realidad. ujú. Como el cambio, totalmente. Ujú, Sí, sí, sí. Y justamente con eso de hablando de las condiciones materiales, de la igualdad, de la injusticia social y todo eso, ayer tuve, bueno, no una discusión, pero veía mucha gente que discrepaba en lo que digo y quería ver qué piensas tú, a ver si estoy loco o qué. Porque, o sea, yo siento que em, subí un clip de Juan David acerca de la Cenecid y todo eso, no sé si lo viste, bueno, era un clip de él ujú. que se Juan David de Curry, subitísimo, se viralizó ya. el TikTok del man y mucha gente le apoyaba, otra gente le tiraba hate, de ahí se comenzaron a pelear entre ellos y hubo un comentario que me gusta mucho, que decía, la educación no es la solución para la pobreza. Ujú, Y comparto mucho eso, entendiendo por una inversión en educación carente de satisfacer las necesidades básicas también de las personas que entran a una educación, porque se nos ha vendido esta idea de que mayor educación, mayor ingreso económico, y muchas veces no es así, sino al revés, o sea, tú entre mayor poderío económico tengas, pues puedes pagarte un colegio privado, una universidad privada, incluso si estás en una universidad pública, pues poder irte en bus o movilizarte, poder después pagarte un posgrado, maestría, doctorado, etcétera. Pero si no están satisfechas o cubiertas las necesidades materiales y básicas de una persona, muy probablemente incluso llegue a rendir bien en un sistema educativo, porque ponía este ejemplo de que no es lo mismo que tú, por ejemplo, te vayas desayunado al colegio a que un estudiante no. Entonces el rendimiento no va a ser lo mismo, entonces por ende ahí se derivan muchas cosas de hablar de meritocracia, de una competencia justa. Entonces yo creo que si todos partiéramos de una misma línea, podríamos hablar de meritocracia o de una competencia justa, pero hay gente que no, pues hay gente que parte de más 100 y otros de menos 50, entonces no son la misma eh, igualdad de oportunidades. Con esto no quiero decir que no se invierte en educación, sino que sí, pero también cambiando las estructuras que hay detrás de todo esto, ¿no? Y sobre todo
No quiere decir tampoco que la gente se debe dejar de educar o de instruir, o sea, sí, pero, o sea, no sirve de nada si a la final tú y yo tenemos el mismo conocimiento, pero yo le conozco al dueño de la clínica donde quiero trabajar y tú no. O Ujú. sea, voy a entrar yo quizá porque le conozco y tú no. O sea, no hay una competencia justa, igualdad de oportunidades y todo eso. No sé si me explico. Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo contigo sí, es como un tanto fuerte sentenciar que la educación no te salva de la pobreza y, y obviamente si solo la lees así, sí te Claro. puede chocar la frase. Ahora, Ujú. si es, obviamente si haces la explicación que me acabas de hacer, estoy completamente de acuerdo, porque al final la educación te da herramientas. Obviamente es mejor tener esas herramientas que no tener ninguna. Claro. Es obvio, o sea, Ujú. digo, nadie va a decir como eh, es mejor un carpintero con herramientas, perdón, un carpintero sin herramientas que un carpintero con herramientas. Ujú. No, 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 pues, o sea, Claro. Ujú. necesitas las herramientas y la educación lo es, pero es justamente eso, una herramienta para el cambio para ti y cómo la puedes poner a disposición y servicio esa herramienta también de la sociedad. Pero si es que esa educación es tal y cual como tú acabas de describirla, o como sabemos que es Ujú. en muchos sentidos, pues, pues sí, Ujú. no se convierte más que en una herramienta, pero para un carpintero que no va a arreglar mesas. Exacto, o sea, Sí. que no va a tener las Ujú. mismas Sí, oportunidades, sí. así. Sí, yo siento que es desperdiciar, o sea, va a sonar feo lo que voy a decir, pero entendiendo el contexto que te dije antes, Ujú, invertir en educación así y sobreinvertir en esto, o sea, estás botando la plata, porque al final, ujú, digamos que no, el producto final que sería estudiantes preparados, con buena calidad de educación, no va a llegar, porque al final no estás contemplando todo el abanico también de problemas que hay detrás de todo una educación precaria ya en sí. Entonces, y bueno, ahí entraríamos en un tema de criticar el sistema educativo que está ya, pa- para mí es anticuado, cómo funciona hoy en día y eso. Pero también entrando en el tema que estamos viviendo hoy en día, Juan Lucho, quisiera saber tu opinión. Este tema del paro nacional, este ujú. tema de que se le ve a Leonidas, hay un bando que le ve a Leonidas Issa como un cabecilla, ya no como un líder, sino como un terrorista, un oportunista. Hay otro mando que le ve como un líder y todo eso, que le vean a Lazo como la peor opción hoy en día, que quieren que salga. Sin embargo, eh, quizá suena un poco pesimista lo que voy a decir hoy en día, pero siento que la política, al menos en Occidente, se ha vuelto como una lucha de poderes. Simplemente el sistema político en Latinoamérica para mí es un chiste, se burla de la gente, solo hay ideologías, no hay resultados. Hay una frase de Cancerbero que me gusta full, que es capitalismo, socialismo, comunismo practicado y el resultado siempre ha sido el mismo. Entonces, como que una ideología para mí no sirve si no hay unos resultados positivos para una sociedad y un bien en común, ¿no? Entonces, no sé cuál es tu análisis, tu evaluación dentro de la situación que estamos viviendo hoy en día del país. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Que fueron suficientes los 10 centavos? Entonces, ¿qué opinas tú? O sea, primero creo que el paro no se va a detener. eh, Esto lo estamos grabando justo luego del anuncio del presidente de la República sobre la reducción de 10 centavos de la gasolina. No creo que el paro se vaya a detener por eso. Y, y siento, no, para nada que Leonidas Diza sea un cabecilla. Ujú. No, Pero para hay gente nada. que lo dice, ¿verdad? Sí, Sí. sí, obviamente pasa. Y bueno, yo tengo discusiones sobre eso incluso en mi propia casa. O sea, no hay que irse muy lejos para debatir ni demás. Yo lo que siento es que, obviamente, ante una situación de interés nacional como es el paro, claro que hay grupos que van eh, a buscar su beneficio, Ujú. ya sea este político, económico, social, en el sentido de prestigio, Ujú. de presencia. Pero, pero el hecho de que existan intereses alejados del común, de la movilización, no significa que porque existen esos intereses que si quieres verlos hasta cierto punto como contaminantes, entre comillas,
no significa que esos deslegitiman en sí ya toda la movilización. Significan que hay personas que quieren sacar su provecho y significa Ujú, que, yo qué sé, cuando dicen, no sé, es que hay tal acto vandálico o tal acto contra la ciudadanía, que sí, podemos criticarlo y, y, y- y también tenemos que entender que no por la ocurrencia de ese acto se tiene que deslegitimar todo el movimiento social. claro. Ahora, obviamente, es que aquí influye mucho los medios de comunicación y los medios de comunicación a qué le dan importancia y qué reflejan más. Ujú. Una señora, fue noticia la semana pasada, una señora en Quito que tenía un kiosco Ah, sí, sí, y vi. pero fue portada en todos los medios digitales, así como de las cadenas Mm, hegemónicas y, y le hicieron reportajes y obviamente es que la señora fue afectada y bueno, se le podía ayudar, se le ayudó. Entiendo que se le está reponiendo un kiosco que fue afectado, se le ujú, dará insumos, materiales y seguramente recibirá apoyo. ujú, Entonces, por este acto puntual de que se destruyó el kiosco de la señora, los mismos medios trataban de deslegitimar todo el proceso de movilización social y es como una equivalencia innecesaria y tonta. El problema es que las comparaciones en los medios son tontas y esas comparaciones, que repito, por más que sea redundante, esas comparaciones tontas nos dejan ideas tontas en la cabeza de que por eso la movilización ya no sirve o ujú, por eso la movilización no tuvo sentido en su origen. Yo tengo amigas, amigos que tienen mucho conflicto con la movilización y tenemos estas discusiones, estos debates en WhatsApp, en persona y al final creo que está lo que está prostituyéndose es el concepto de la empatía. Ahora que estamos hablando de términos, deberíamos decir, ¿qué es empatía para vos, Ah, sí. pendejo? Porque, porque algo que me gustó muchísimo de Luca Palanca, Ujú, el italiano ujú, que tiene aquí la pizzería en ujú, Cuenca y que también regala comida en las ujú, mañanas, él obviamente ha visto afectado su negocio. Incluso él colgó un letrero en su pizzería que decía, em, obviamente por falta de gas, vamos a abrir menos horas o vamos a atender desde las 5 de la tarde. Es decir, su negocio está siendo afectado. Pero él, siendo un empresario que da trabajo, que paga sueldos, que también regala comida y que ve afectado su negocio, responde con empatía. ¿Y cómo responde con empatía? Diciendo públicamente, la movilización social no se desacredita por esto, la movilización social tiene estos ujú, intereses, que exista y si puedo apoyar, apoyo. Y lo hace. Es ujú. decir, ahora, lo que yo reconozco en él como empatía, quizá él ni siquiera lo califica como tal, es un juicio que estoy haciendo yo de manera muy Personalmente, personal, claro. pero yo de esa manera entiendo la diferencia entre una persona que pudo hacer el ejercicio de me voy a poner en tu lugar. Ujú. Porque la empatía muchas veces nosotros queremos comprenderla como ponte en mi lugar. Claro, no, eso sí. Y la empatía no puede partir de ponte en mi lugar, porque Ujú, la empatía justamente nace de tú hacer el ejercicio de irte al lugar del otro. ujú, Luego el otro hace el ejercicio de ponerse en tu lugar. ujú. Pero no puedes empezar por la empatía eh, siendo el punto de partida Tú tu mismo. experiencia de vida. Ujú, Tu claro. experiencia de vida no puede ser el Sí, punto de por partida. eso yo siempre digo, y perdón que te corte, decía que la empatía no es qué pasaría si fuera yo. No, porque ya estás poniéndote tú en ese lugar y obviamente cuando tú te pones en el lugar del otro aparentemente, como por ejemplo, pongamos un ejemplo muy sencillo. Tú te vas a la calle y hay personas pidiendo caridad y apoyo, lo que sea. Entonces tú dices, ¿qué pasaría si fuera yo? Estás desacreditando ahí la psicoemoción de esa persona. Entonces yo creo que la verdadera empatía parte, y por eso digo que es complicado sentir empatía, Ujú. porque es cuando, entender las condiciones de desarrollo de esa persona, cómo siente esa persona, cómo ve el mundo esa persona, y de ahí sí decir, hijo, puta, por eso le afecta, o por eso está comido mierda. Y como tú dices, por eso llegar a esa empatía es bien complicado hacerlo de una manera 100% honesta, ¿no? O sea, al Sí. final... O sea, en la práctica, verás, yo también he perdido pacientes em, por el paro. Ujú, Yo, o sea, en mi casa también no hubo gas
un par Sí. de días, o Ujú, tuvimos que cambiar el de la cocina a la ducha, el de la ducha a la cocina. em, Alimentos escasean algunos, ujú, es decir, obviamente hay afectación. El tema está en comprender justo eso. A mí me está afectando 14 días, 10 días, 15. Lo que a otras personas les afecta como desde su siempre. nacimiento, Ujú, desde su como nacimiento siempre. hasta hoy. Ujú, A ver, ese ejercicio es complejo, no es como que solo decirlo y ya está, y ay, qué difícil, cómo debe ser la vida para esas personas. O sea, es complejo, porque luego con la empatía viene la acción. ¿Qué haces tú con ya ujú, chévere, te sentiste mal? ¿Y ahora qué haces? ¿Cómo ujú, actúas? Entonces, en tu trabajo, o también sales a la manifestación, o si no tienes las posibilidades o la disposición para salir a la manifestación, hasta por una condición emocional también, o por salud. em, entonces, ¿qué mecanismos activas en ti ujú, para poner a disposición, no de ujú, la movilización en sí o del paro por el ujú, paro, sino ujú. del cambio social? Ahí es obviamente complejo, pero a ver, lo que sí, obviamente que no coincido contigo y sabes que no coincido contigo es en el tema de que la política no sirva o que sí, es cierto que se han probado algunas cosas en la historia y no han funcionado. O sea, eh, y no digo que la política no sirva, sino que el hecho de que las ideologías hayan sido llevadas para intereses personales, eso sí es lo que digo, que por eso siento que las ideologías no sirven. O sea, no. De ahí entiendo, comparto mucho contigo. O sea, la política sirve, todos somos seres políticos y somos ok, ok, políticos perdón, perdón. desde, desde, Ya te estaba incluso desde cancelando. nuestra casa, desde nuestra Funado. casa. Sí, no, pero a lo que voy es que las ideologías no sirven si no vienen acompañadas de resultados visibles para una sociedad. O sea, llenarnos de ideologías, no, Sí, eso siento que no. estos temas, por ejemplo, yo creo que en Ecuador, independiente, o sea, Lazo en sí, el problema mm, no es un nombre propio como tal. O sea, ya bacán, le quitas a Lazo, pero si viene otra persona con el mismo programa económico o de desarrollo, según su concepción, pues vamos a tener los mismos problemas. Es decir, Ujú, más allá del nombre propio, el problema es del modelo. ujú, Y, y no el modelo de personas, sino el modelo de desarrollo. ujú, Entonces, yo siento que debemos como que primero entender que no se soluciona todo desde y hasta Lazo. O sea, deberíamos tener claro qué viene luego de. ujú, total, Tenemos elecciones presidenciales en 2 años. No, ¿cuánto? sí, dos. En dos, Ujú, tres, dos, tres. Y sí, en 2 años. Y entonces, o sea, nuestra meta debe ser, a ver, ya, salga Lazo hoy o salga Lazo al finalizar su periodo, ¿cuál es el modelo que vamos a elegir después? Si es que de verdad este no nos está gustando, porque la gente sale porque no le está gustando el modelo, ujú, porque dice, más allá de que sea puntualmente la gasolina o puntual, eso es la educación, es la salud, que sigue sin declararse en emergencia, ujú, es, ujú, total. o sea, es la desconexión vial, es la falta de atención a programas sociales. Entonces, si de verdad a la sociedad le molestan este conjunto de cosas, lo que hay que elegir es la persona, no el Salvador, Sí, la no la Salvadora, persona. sino el modelo Exacto. que atienda lo que tú Ujú, dices que está desatendido. full. Y entonces, ¿cómo vamos a atender ese modelo? ¿Con quiénes vamos a atender ese modelo? Eso hay que responder Ujú, antes que solo si queremos que se vaya ujú. Lazo. Y por eso yo hace tiempo se hizo un video como que explicando también que hay que entender que la crisis económica no es solo aquí, sino es a nivel mundial, que obviamente cada país tiene sus problemas ya de, de Estado, que es un doble impacto, ¿no? O sea, imagínate, corrupción en un país y encima la crisis económica, puta, estás golpeándole dos veces en el mismo lugar a una sociedad, ¿no? Entonces, y algo que también decía era que me gustaría saber que no solo estamos luchando por cambiar de títere, lo que tú dices, o sea, cambiar sino un cambio sistemático, o sea, para mejorar las condiciones y la calidad de vida de cada persona, porque al final siento que si cambias el títere y todo eso, o sea, y son las mismas personas las que siguen detrás y debajo de la mesa moviendo al país,
no va a servir de mucho. Entonces yo creo que el cambio sí, cha, no sé qué tan grande debe ser todo lo que tiene que pasar para que haya como que una igualdad de distribución de recursos y oportunidades y eso, pero suena muy utópico quizá, pero siempre he dicho que las utopías son una brújula donde queremos apuntar y llegar. Pero me parece, es que es, chuta, eso te digo, o sea, para mí es muy complejo el entendimiento de esto, porque al final ya viene otro presidente, otro títere, y a la final sigue pasando lo que pasa, o sea, hay desigualdad, hay protestos, hay insatisfacción, hay un montón de cosas que por resolver y que ningún presidente se ve, creo, con la predisposición de hacerlo por velar los intereses de unos cuantos. Eso cambia con el modelo, creo yo. O sea, yo Ujú, soy un fiel creyente de eso, ujú, de que eso cambia con el modelo más que con la persona ujú, que lidera. Y, por ejemplo, lo que tú dices, la crisis es mundial. Sí, obviamente la crisis es mundial. Así como, a ver, vamos a aterrizar esto o de nuevo hacer un ejemplo em, para entender el punto. Si el paro nos afecta a todas las familias por igual, ¿no es cierto? A todas las casas por igual. claro. Pero hay casas que responden de manera distinta que otras. Habrá quien tenga suponiendo que dos familias tienen ahorros y dos familias han visto parada su actividad económica, em, la una puede decir, bueno, tengo estos ahorros, entonces, si bien este mes voy a tener menos ingresos por la crisis, no voy a dejar de pagar la pensión de la educación de mi hijo, de mi hija, y no voy a dejar de pagar esto de la alimentación. Ujú, Simple. Por otro lado, puede haber una familia que dice, "Mm, mi hijo, verás, te voy a cambiar de colegio a uno que esté más baratito y lo que es que no puedo sacrificar mis vacaciones en Miami. Y entonces, por eso quizá la comida también reduzca un poco la calidad. Entonces, sí, la crisis es mundial. El paro afecta a todas, ujú, este paro afecta a todas las familias, pero el tema es cómo responde puestas adentro cada país. Y de ujú, ahí, exacto. ya hay países que sí dicen, chut, es que no sacrifiquemos las vacaciones en Miami. Ya que los pobres que se aguanten un poquito. Y eso es justamente lo que Ujú. deriva en movilizaciones como las que tenemos hoy en día en el Exacto, país. exacto, exacto, exacto. Y en eso coincido full contigo. O sea, el modelo económico, el modelo del sistema que estamos teniendo, eh, para mí es muy importante entenderlo también. O sea, yo creo que este sistema capitalista en el que estamos viviendo, o sea, para mí el capitalismo tiene muchos límites. Y uno de ellos, por ejemplo, es el mundo en general. O sea, los recursos no son, más bien, los recursos son limitados. Se va a llegar un momento donde sobresaturemos la producción y todo eso, que nos quedemos sin recursos, nos quedemos sin producción y por ende va a verse afectado el mundo entero, ¿no? Y una de las cosas es eso, o sea, no sacrificar que mi ingreso económico, no sigamos produciendo igual. Pero para mí es como este refrán que dice, pan para hoy, hambre para mañana. No sabemos en cuántos años, ¿no? Pero si seguimos en este modelo de sobreproducción, va a llegar un momento donde ya nos acabamos todos los recursos del planeta y ahí sí creo que se va a armar la grande. Ojalá y tengamos la manera de transformar Ujú, la realidad y encontremos justamente maneras de producir mejor ujú, y sobre todo de distribuir mejor. ujú. Hace algunos años yo, ¿sí le cachas al Chumel Torres? Chimón, el comediante de México. Simón, Ajá. él tiene un programa de comedia política, Ujú. ya hace algunos años. Hace algunos años, Y es él, full criticado el man también, o sea, hay full, mucha gente que le tira full hate a él. full, Ajá. full, full. Porque creo que es demasiado tajante también con lo que dice, o sea, y creo que visibilizar las cosas que pasan a uno le choca a veces. Sí, sobre todo en un país como México que Ujú, tiene full broncas de violencia armada. ujú, em, pero él hace algún tiempo en una investigación que hizo, ujú, llegó a la conclusión de que con la comida que se desperdicia en Latinoamérica, perdón, en México, la comida que se desperdicia en México sirve para, o serviría para erradicar el hambre de toda Latinoamérica, pucha. incluyendo México mismo. Ujú, Es decir, la comida que botan, que no ujú, se, o sea, que se produce pero que al final no se utiliza. Es decir, más que producir mejor, que siempre sigue siendo necesario, también es la idea de distribuir mejor, sobre todo los alimentos, el acceso a salud, el acceso a educación, que ya te digo, es que por eso te digo, o sea, los medios los tendríamos en este mundo, ujú, en este punto de la historia los tendríamos ya. El tema son las decisiones, y lo que tú decías, que hay poderes que se están enfrentando y que
y que se encuentran solo para ver quién es el más grande, Ujú. pues pasa, pero eso de los poderes no tenemos que convertirlo como en una cuestión de, Conspiranoica, sí, sí. de ahí hay un Los poder, reptilianos y los sí, Illuminati. una cosa rara, Sí, sino, o sea, son cuestiones que están en el día a día y que nos exacto. tocan y que son gente que vemos en la tele y que son, o sea, Ujú. poder está ahí, Sí, sí, totalmente. sí. Y coincido full en lo que dices. Había un análisis que, no me acuerdo las estadísticas, pero más o menos te lo pongo en mis palabras. O sea, como que vivimos en la época donde más se desperdicia comida, pero también más gente se muere de hambre. O sea, hay una distribución pésima de los recursos, Ujú, evidente, y que nadie hace nada al respecto, pero bueno, espero que estos espacios sirvan sobre todo para la reflexión y el análisis. Yo siempre digo, bueno, las oportunidades que he tenido, que no se queden con lo que decimos aquí, siempre hay que ir más allá de lo que ujú. se dice y todo eso. Al final somos el invitado que venga, dos personas que ponen sus ideas en la mesa y de ahí que alguien esté de acuerdo no es ya independiente y creo que siempre estamos dispuestos también al aprendizaje. Y nada, Juan Lucho, creo que lo podemos dejar por ahí. Te Cool. agradezco mucho, loco, por tu tiempo. No sé, algo que quieras decir finalmente. No, gracias, bicho, de nuevo. Qué gusto que siga creciendo, que, o sea, hasta dentro del equipo técnico, a esta, no que sé, hasta más profesional. No sé, que siga creciendo en ese sentido, que siga creciendo también en el contenido, sobre todo en tus ideas, en tu, en tu construcción del programa, Gracias, que loco. siempre tengas personas dispuestas y que esa pared que tienes de firmas Se eh, expanda. se vuelva un mural enorme. No, te quiero mucho, amigo, y Gracias, gracias por igualmente, contar loco. conmigo. No, igualmente, loco, sabes que te quiero mucho, te aprecio full por tu tiempo, por las enseñanzas, incluso eh, por la manera que me hiciste sobrellevar esa transición colegio-U, que para mí fue importante juntarme con gente con ustedes en su momento, porque siento que esa transición es de crisis existenciales muy crónicas, ¿verdad? Para un individuo, ¿no? Dejas una realidad, vas a otra y prácticamente es tu futuro. Y creo que gente como tú, Edison Encalada, Pau Becerra y un montón de gente que conocí, Adrián Orellana, todos lo hicieron más llevable la situación de la vida universitaria en su momento. Y nada, eternamente agradecido. Gracias nuevamente por tu tiempo, loco. Espero que hay una tercera parte, que seguro que sí, cuando haya más temas acumulados para hablar, loco. Sí. Nada, creo que eso es todo. Gracias a la gente que nos vio, que nos escuchó. Espero que lo hayan disfrutado. Siempre digo, duden de todo lo que se dice aquí, saquen sus propias conclusiones, no se queden con esto y al final somos, como digo, dos personas simplemente poniendo sus ideas sobre la mesa. Y nada, creo que eso es todo por hoy. Nos vemos la próxima. Escuchen música.